Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por seguirnos en esta semana por los cuidados aquí en la Facultad de Ciencias. Dentro de todos los programas que también se están llevando a cabo ahora en el mes de octubre en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a todos por seguirnos en las redes sociales y a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, gracias a nuestro ponente el día de hoy, el maestro Carlos Arturo Clavijo Meneses, quien estará cerrando con broche de oro esta semana todos estos eventos que hemos tenido y él nos va a dar la plática el día de hoy, la escucha como herramienta de cuidado. Para que conozcamos un poquito al maestro Carlos, me voy a permitir leerles su semblanza curricular. Él es psicólogo docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y es responsable de la unidad de género. En el marco de sus actividades ha contribuido al diálogo académico como conferencista en temas de género, vinculando esta perspectiva con el bienestar psicológico y profesional. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a toda la audiencia, gracias a los alumnos de Servicio Social que hacen posible esta transmisión. Y sin más, los dejo con esta presentación del maestro Carlos. Muchísimas gracias, doctora Carla. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias y a todo el equipo por la invitación. Y gracias igual por la introducción. El día de hoy les voy a platicar de esta herramienta de escucha que pareciera que es algo obvio en nuestras cotidianidades, pareciera que intrínsecamente por ser humanos ya tenemos esta habilidad dotada y que todos y todas podemos generar una escucha activa. Lo interesante es que la escucha activa, pues sí nos acompaña en nuestro día a día desde que iniciamos a ser estas personas sociales, que empezamos a interactuar con nuestro entorno, empezamos a expresar ideas, emociones, experiencias y somos partícipes de las múltiples sociedades. Pero lo interesante es que la escucha activa va más allá de solo escuchar o entablar un diálogo con nuestro entorno. Dentro de este encuadre de los cuidados en el cual nos encontramos, pues la escucha es una herramienta que nos acompaña para cuidar nuestra comunidad, nuestra persona y cuidar a las otredades. Las otredades, pues son aquellas personas que nos acompañan en nuestro día a día, en los espacios laborales, en nuestra casa, en las diferentes espacialidades. Y escucharles de forma activa nos permite ir construyendo estas sociedades de bienestar en las cuales tenemos elementos que nos permiten no solo expresarnos de forma idónea y adecuada, sino también escuchar a nuestro entorno de forma idónea y adecuada. Para irnos introduciendo a la plática del día de hoy, me gustaría plantearles una pregunta que es, ¿cuándo fue la última vez que se sintieron realmente escuchados o realmente escuchadas? ¿Por qué les hago esta pregunta y que es un punto de partida de reflexión? Porque es interesante identificar no solo esta herramienta en los diferentes estadios en los cuales nos encontramos, sino que también con quién hemos vivido esta herramienta. ¿Cuándo fue la última vez que escuché que alguien realmente, perdón, que viví, que realmente alguien me escuchó? ¿Y qué implica el tener que decir que realmente me escuchó? Esta escucha que podemos decir que realmente me escucha es cuando sentimos y se construye esa empatía, ese canal de comunicación en el cual podemos ver que a la otra persona le interesa lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que nos está atravesando en ese momento. Vivimos en una época de comunicación. Tenemos diferentes canales de comunicación, estamos expuestos y expuestas a diferentes redes sociales, mensajería instantánea, videollamada. Los canales de comunicación nos atraviesan en un día de forma horizontal, vertical. Estamos completamente atravesados por estos sistemas aparentemente de comunicación. Pero en este punto de reflexión en el cual identificamos si realmente son espacios de comunicación o solo somos personas que estamos recibiendo
información, imágenes y no hay una comunicación. Hay una aparente diálogo, mandan mensaje, responde un mensaje, a veces hay un proceso de gosteo y ya no hay una respuesta por alguna de las dos partes. La comunicación puede ser intermitente, hoy respondo, la otra persona me responde el siguiente día. Saturo a una persona con comunicación y le mando 5 reels, 3 fotografías y al final no llega a un punto de comunicación. Informo un algo, expreso un algo y la otra persona me responde en la espacialidad que esa persona decida responderme. Estamos muy expuestos y expuestas justo a esta sobrecarga de estímulos. Y eso entraría más bien en oír. Podemos oír nuestro entorno, tenemos esta respuesta fisiológica, biológica orgánica, la cual nos permite identificar que hay una serie de sonidos, pueden ser no forzosamente sonidos físicos, puede ser a través de escritura de mensajes, pero este entrada o acceso de información biológica involucra realmente una escucha activa? No, es la primera forma en la cual entra o accede la información a nuestras personas, pero eso no es una escucha activa. Ese es un primer paso. Está el estímulo, procesamos el estímulo. Para llegar a la escucha activa hay que caminar algunos pasos o habilitarnos en algunas estructuras o elementos. La escucha activa no es solo esperar el turno para poder hablar, no es solo tener un pequeño espacio para preparar qué es lo que vamos a responder en ese diálogo. La escucha activa tampoco es darle una solución o una resolución a lo que nos está planteando nuestro interlocutor. La escucha activa va más allá de estos puntos básicos de una comunicación cotidiana. Parte de la escucha activa es tener presencialidad, estar en el aquí y en el ahora. Pareciera que eso todas las personas lo hacemos de forma natural y que está intrínseco a nuestras estructuras estar ahorita, pero a veces no tenemos esa presencialidad o ese estado de presencia y nuestro imaginario o nuestra cabeza está pensando en lo que vamos a hacer en una hora, en las actividades que no hemos acabado, en que no culminé un plan, en que tengo que hablar con otra persona. Traemos toda una carga de pensamientos, de sensaciones que no nos permiten estar en el aquí y en el ahora. Una recomendación o un ejercicio muy simple ahorita que pueden hacer es identificar si tienen esta sensibilidad de propiocepción. ¿Cómo se sienten actualmente? ¿Se encuentran parados, paradas? ¿Están sentados? ¿Tienen comodidad? Internamente hay una molestia en el estómago, físicamente cómo nos encontramos. Esto como un primer paso de la propiocepción. Y el segundo es, ok, ya tenemos conciencia, espacio y tiempo. Estoy con esta conciencia de espacio y tiempo, escuchando a la otra persona y viviendo el momento. Puede ser que no porque esté brincando mi celular con una serie de notificaciones y estoy al pendiente de las notificaciones y ya no seguí el hilo conductor de lo que estábamos diciendo, escuchando y construyendo en el diálogo. Ese es un primer eje de la escucha activa o uno de los elementos que nutre la escucha activa, la presencialidad. Estar en el aquí y en la ahora, poder facilitar también el contacto visual, poder hacerle sentir a la otra persona que le estamos escuchando. Eso se va articulando también con nuestra corporalidad. La escucha no es solo tener la acústica libre y que pueda ingresar la información, sino también dar una corporalidad de te estoy escuchando y estoy aquí en el presente. El otro punto es validar y ser humanos en un diálogo. Si la otra persona me está diciendo que algo le molestó, le incomodó, sintió tristeza, y yo como humano estoy sintiendo, estoy escuchando lo que está diciendo esta persona,
pues voy a ser un espejo, voy a ser un reflejo de lo que me está compartiendo. Si coincido en el pensamiento, en una postura, lo que puedo hacer es mover la cabeza y no interrumpir lo que me está comunicando en ese momento, pero hacerle saber que coincido con lo que me está proyectando, reflejando. Eh, Puedo también utilizar algunas estrategias de te entiendo, he pasado por lo que tú me estás diciendo, sin generar una interrupción a la idea, pero sí confirmar que estamos en ese momento, en el presente, con esta persona. Aquí ya tenemos dos elementos que nos permiten construir esta escucha activa. El primer elemento es la presencialidad, el segundo es ser un humano, reflejar emociones, validar ideas. Y el tercero es estos elementos intrínsecos que tenemos como humanos y que lo vivimos en nuestras etapas primarias de desarrollo, que tenemos esta naturalidad por decir qué es eso, qué significa, cómo lo vives y no obviar algunas cosas. Por ejemplo, cuando una persona te dice que está bien, ¿qué significa estar bien? Estar bien es la forma en la cual hemos resuelto los saludos y simplemente decimos, estoy bien, tú también estás bien, estamos bien, ya no involucramos más tiempo en el saludo y cada quien sigue en su cotidianidad. Detenerme y cuestionarme el qué es que esa persona diga que está bien. ¿Estás bien en el trabajo? ¿Estás bien en el día? ¿O no estamos bien, pero simplemente decimos que estamos bien para poder seguir avanzando en nuestro día a día? Este tercer pilar o tercer elemento es justo explorar cómo está sintiendo la otra persona, cómo lo está viviendo, qué es lo que le está atravesando. A veces los conceptos que yo tengo, pues no van a ser los mismos conceptos que va a tener la otra persona. Y em, disminuir el obviar lo que está sintiendo otras personas, los que están experimentando lo que definen, nos permiten ir construyendo estos canales de comunicación que terminen en una escucha activa. Porque la escucha activa no es solo soy una persona que va a recibir la información que me estás mencionando, por ejemplo, una experiencia, una emoción, una vivencia, sino también es hacer yo partícipe de cómo lo estás viviendo, cómo lo estás gestionando, cómo lo vas a después, si tú vas a encontrar una solución, cómo lo vas a solucionar y acompañarte en este proceso de diálogo. Em, a veces, por los diferentes medios de comunicación o estrategias de canales de comunicación que tenemos, pues no es tan fácil ir explorando en los conceptos y los obviamos. Los emoji, las diferentes estrategias que nos dotan los canales de comunicación, pues a veces hacen que uniformemos la forma en la que nos expresamos y no le vamos dando una riqueza a estas ideas. ¿Por qué es un cuidado la escucha activa? La escucha activa, cuando uno está en escucha activa y está escuchando la experiencia, la emoción, la vivencia de la otra persona y tenemos esta naturalidad por preguntar cómo lo vivió, cómo lo experimentó, cómo lo está gestionando, le permite a la otra persona también explorar en su estructura, en su historia, le permite también resignificar una vivencia. La persona nos puede compartir una vivencia que posiblemente sea no tan agradable por cómo la vivió esta persona y cuando nosotros le hacemos preguntas para explorar más y entender por qué le fue desagradable, pues la persona podría generar un insight y decir, creo que no me lo había preguntado a mí mismo o a mí misma. Y ahorita con la pregunta que me acabas de hacer, pues acabo de identificar que yo lo tomé, creo que emocionalmente, o respondí de forma muy emotiva o poco emotiva y creo que mi respuesta no coincide con lo que estaba sucediendo en el momento. Entonces, este efecto que la escucha activa genera en la persona hablante, pues es un efecto de espejo que nos permite vernos a nosotros y a nosotras, pero también va generando vínculos y va generando mejores canales de comunicación.
Si yo entiendo que la respuesta de estoy bien para mi compañera de trabajo, para un familiar, para esa persona con la que normalmente interactuamos, su bien no es un bien, simplemente es la forma en la que resuelve el momento. Cuando yo vea que físicamente no se encuentra bien, que trae otro semblante, que se está comportando diferente en algún punto, pues yo me detengo y busco explorar o profundizar, entender más qué es lo que nos está sucediendo en nuestra cotidianidad. Culturalmente o socioculturalmente en México, no nos fomentan el ir explorando en los sentires de las otras personas. Lo que nos han dicho las frases culturales es los trapos sucios se lavan en casa, no hay que ir mostrando las emociones o cómo nos vamos sintiendo con la gente, es algo que debes de gestionar tú de forma individual o de forma aislada. Son una serie de barreras que lo que nos generan o lo que van constituyendo, pues son pequeñas personas aisladas que no logramos compartir sentires, no logramos compartir experiencias y al final muchas problemáticas pues no son atomizadas a un individuo. Son una problemática que se puede construir en una espacialidad, se puede construir con un grupo de personas, que si no las socializamos, pues no va a ser fácil poder encontrar una solución, una disolución, una negociación, una mediación de eso que nos está atravesando. Parte de tener esta escucha activa y estos diálogos de forma activa, pues también nos pueden poner en un aparente estado de vulnerabilidad. Nos enseñan que las emociones o la expresión de las emociones se pueden concebir como una vulnerabilidad, pero la realidad es que las emociones nos hacen humanos. Sentir emociones, expresar emociones, son parte de ser humanos y es válido y necesario, no solo válido, es necesario explorar e ir enunciando cuáles son las emociones que yo tengo. Si ahorita hacen un ejercicio, las personas que tienen las condiciones para poder hacer el ejercicio, yo les pediría que intenten enunciar todas las emociones que conozcan. Ser ahí un listado de cuáles son las emociones que identifico en mi persona y cómo le llamo a esas emociones y hacer una lista de emociones. Y darnos el permiso de posiblemente no tener una emoción técnicamente correcta, lo que la psicología o psiquiatría denominaría como una emoción, y denominar lo que es una emoción. Lo interesante de nuestro idioma es que en algunas investigaciones se ha documentado que tenemos hasta 368 palabras para explicar que estamos sintiendo un algo que denominamos emoción. Si tenemos esa diversidad discursiva tan amplia para poder explicar cómo nos estamos sintiendo, imagínense la fineza con la cual podemos explorar nuestro propio ser. Pero si normalmente no tenemos diálogos de escucha activa en los cuales podemos compartir cómo me estoy sintiendo, pues no voy a generar estas habilidades para identificar y para explicar cómo me siento. Si yo no fomento en mi entorno, familia, compañeros, compañeras de trabajo, el poder compartir las emociones, pues no voy a fomentar que cada uno, cada una pueda identificar en su propia estructura una emoción, que ese es un paso fundamental de ser humanos. Saber qué sentimos, darle un nombre a lo que sentimos. Y la otra es, con eso que tengo, ¿cómo lo puedo regular? ¿Cómo puedo gestionar las emociones? Parte de socializar, parte de decir, oye, me siento de esta forma y yo la gestiono de esta forma o yo le encamino hacia esta dirección, parte de socializar las formas en las cuales nos regulamos, permite ampliar las formas en las que en un futuro nos podamos regular. Si yo le digo a un compañero o compañera de trabajo, oye, cuando yo me enojo, normalmente lo que hago es aislarme. Mi compañero o compañera me puede decir, oye, cuando tú te aíslas, pues no entendemos qué fue lo que sucedió, no entendemos qué fue lo que te molestó,
no sabemos puntualmente si te sentiste incómodo por algo que hicimos, por algo que estaba sucediendo, dónde se gestionó esa emoción. No sabemos si es nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, la responsabilidad del grupo. Socializar y justo ir explicando cómo vamos sintiendo estas emociones, pues nos permite regularnos, porque las personas no van a adivinar mi pensamiento y van a decir, ah, a Carlos lo que le molesta es que la reunión fue muy lenta, o a Carlos lo que le molestó fue que no le presentamos cuando llegó un nuevo compañero o compañera. No sé, esto es a cada historia de las personas que lo experimentamos, pero si yo no explico puntualmente qué fue lo que me molestó, las otras personas no van a entender esto que nos puede disparar algunas emociones y tampoco pueden conocer en este sentido de cuidado que en otra ocasión a mí me gustaría que me presentaran o a mí me gustaría que me dieran la palabra porque yo nunca enuncié qué era lo que me molesta o qué es lo que me gusta. Esto es fundamental en nuestra cotidianidad. Poder no solo sentir la emoción, darle un nombre a la emoción, sino que también explicar cómo se van construyendo estas emociones. Si primero no me he entrenado por mi sociedad, por mi familia, por las condiciones que me han acompañado en mi desarrollo, no se ha fomentado la forma en la cual voy a expresar mis emociones, va a ser difícil que yo también pueda identificar qué es lo que estoy sintiendo. Es como un primer paso es explorar en mí para después poderlo socializar. Ya cuando identifiqué qué era lo que estaba sintiendo y cómo lo estoy gestionando, pues ya se lo puedo compartir a otras personas estas vivencias emocionales. Este es un primer punto dentro de las lógicas del cuidado que nos permite construir la comunicación no solo activa, sino también ya asertiva. La vamos a encaminar a una comunicación asertiva. Cuando empezamos a tener o vamos haciendo más robustos estos canales de comunicación, pues también podemos expresar algunos sentires de nuestras vivencias cotidianas y poder expresar si yo tengo una visión de un algo. Por ejemplo, yo considero que la gente que se viste de rojo es gente, no sé, agresiva. Y tengo esta premisa porque mi familia así lo concebía y me educaron bajo esta lógica de que la gente que se viste de rojo es muy enojona. Si yo no empiezo a socializar estas premisas o estas ideas y que alguien más me diga, oye, pero ¿no has notado que también hay personas de rojo amables? Y yo me pueda cuestionar, bueno, creo que también he visto que hay personas de rojo amables y he visto personas que se visten de amarillo que no son tan amables. Si no se generan estos diálogos de mis creencias, yo no voy a poner en duda mis creencias y lo que puedo generar es una polarización de mis ideas. Actualmente estamos expuestos y expuestas a una serie de algoritmos que lo que van a hacer es darnos más de lo que nos gusta. Las diferentes redes sociales pues no van a buscar ampliar tu campo de percepción, no van a buscar disminuir tu polarización. Lo que van a generar es pues darte más de lo que te gusta, porque la red social lo que busca es mantenerte de forma cautiva consumiendo esa red social. Por medio de redes sociales es difícil cambiar si tenemos una postura polarizada o radical. ¿Cómo podemos cuestionar estas posturas radicales? Pues una es profundizando en el diálogo, teniendo una escucha activa y con personas que ustedes consideren de confianza, poder transparentar estos sentires, estas vivencias, estos dogmas, que los dogmas nos los van a heredar la economía, las formas de gobierno, nuestras mismas formaciones profesiográficas, nuestras familias. Estamos actualmente, bueno, no actualmente, desde hace muchísimos años como especie humana, nos atraviesan muchísimos elementos que nos
dicen qué es lo que debemos de creer y cómo lo debemos de replicar o cómo lo debemos de hacer. Cuando nosotros no socializamos estos aprendizajes o estas experiencias, lo único que vamos a hacer después, pues es replicar lo que nos enseñaron como verdades. Y estas verdades no se van a poner en duda y se van a hacer más rígidas a lo largo del tiempo. Y de repente llegamos a un momento en el que ya tenemos radicalizadas nuestras posturas y radicalizar algunas posturas pues va a dificultar todavía más generar un diálogo y una escucha activa. Porque cuando alguien tiene una postura muy radicalizada, pues no permite los cuestionamientos o un diálogo de diferentes integrantes. Y lo que va a hacer, pues bueno, va a facilitar un aislamiento. La escucha activa, de forma general, como ya se los compartía, nos permite disminuir estas polarizaciones, nos permite explorar en nuestras emociones, en nuestros sentires, nos permite tener o ir haciendo de forma más robusta nuestras redes de apoyo. Pero también se puede identificar muy puntualmente en ciertas espacialidades, cómo la escucha activa puede mejorar los diferentes espacios. La escucha activa es un elemento preventivo para la salud mental en materia de ansiedad. Vamos a centrarnos en ansiedad. El poder socializar qué es lo que nos está generando este malestar psicológico o esta angustia psicológica, nos puede permitir ampliar las estrategias para poderlo gestionar. Posiblemente yo tengo ahorita una preocupación latente y mi preocupación es que no tengo comida para mañana. Eso sí es real. No tengo en mi casa comida para mañana, para la hora de la comida. Normalmente siempre traigo mi comida. Y a la hora que salga hoy de la oficina, pues ya no me va a dar tiempo de ir al súper. Ese puede ser un elemento que me genere ansiedad de cómo lo voy a resolver mañana y lo voy a estar pensando ahorita. Si yo socializo mi idea, puede ser que alguien me diga, oye Arturo, ¿y no has pensado en pedir el súper a tu trabajo? Yo diría, no, no lo había pensado porque tampoco es algo que hubiera realizado previamente, pero que podría hacer. ¿O no has pensado en que mañana puedas pedir comida ya hecha a tu trabajo? Eso sí puede ser que lo hubiera pensado, solo que no tenía ganas de comer algo de algún restaurante o de fast food. Yo quería hacer mi propio alimento. Creo que sería una buena estrategia poder pedir comida. ¿O no sabías que hay tienda, hay súper 24 horas? No lo desconocía. Entonces, socializar, este es un ejemplo burdo que les acabo de compartir, pero empezar a socializar estos elementos que nos pueden generar ansiedad nos permite ampliar nuestro pool y formas de afrontarla. Yo puedo decir también, tengo mucha ansiedad por un examen, no he podido entender tal tema, y puede ser que mi par entiende clarísimo cómo se encuentra, diré cómo se explica ese tema y me lo explica. O tengo ansiedad en mi hogar porque no sé cómo decirle a algún familiar que rompí algo que le pertenecía. Y puede ser que algún otro familiar me diga, yo no tengo ningún problema, yo se lo puedo platicar. O sea, si quieres, yo puedo entrar y mediar esa comunicación y decir que yo vi que fue un accidente y que no fue tu intención haber roto o haber afectado ese recurso de la persona. Utilizar esta escucha activa pues nos permite literal expandir lo que nos está preocupando y alguien que se encuentra cercana a ese proceso de expansión pues nos puede decir, mira ese problema yo ya lo he gestionado 20 veces. Sin ningún problema yo te puedo facilitar o las herramientas o la estrategia o puntualmente la forma en la cual se va a resolver o se va a atender. Ese es un punto en el cual la escucha activa nos permite cuidar nuestra salud mental. Pero la escucha activa también es una herramienta para la justicia social. A veces las voces o a las personas que más escuchamos, pues son las personas que tienen una posición política, social, privilegiada,
que tienen foros en donde pueden ser escuchadas o que pueden tener un mayor impacto. Y esas son las voces que normalmente escuchamos en nuestra cotidianidad. Pero las personas que se encuentran con menos ventajas sociales o menor capital social, en muchas ocasiones no son escuchadas y al no ser escuchadas, pues no van a ser visibilizadas, al no ser visibilizadas, pues bueno, no van a ser partícipe de los sistemas, al no ser visibilizadas y no ser partícipe de los sistemas, pues lo que se va a generar de forma naturalizada, pues es una exclusión de los sistemas. Tener una escucha hacia este grupo de personas o de forma individual a los diferentes individuos permite generar canales de identidad, canales en los cuales se pueden escuchar estas necesidades muy puntuales de ciertos grupos socialmente marginados o poco visibilizados. La escucha activa, pues al final es también una herramienta que nos facilitaría la unión entre las grandes sociedades o los grandes sistemas y estos pequeños sistemas que tienen necesidades muy puntuales. La escucha activa, como vemos, no es solo algo que se constituye de individuo a individuo, sino que también lo podemos hacer como sistema. Un sistema puede tener escucha activa cuando va estableciendo los canales de comunicación, cuando le preocupa cómo el otro sistema está viviendo o está experimentando o está atravesando ciertas vivencias, cuando en esta escucha pues hay una búsqueda de una mayor profundidad y el escuchar pues también facilita poder no solo resolver, sino también poder compartir si ya hay algunas instancias o algunas áreas o servicios que puedan atender esas necesidades. Ese es un segundo punto en donde la escucha activa ya no solo se concibe de forma individual, sino que también la podemos ver como sistemas que están habilitados en tener esta escucha activa. Nos permite transformar con diferentes sistemas, por así lo podríamos pensar. En un sistema micro es de individuo a individuo. Yo escuchando activamente a un familiar que llega del trabajo en la noche, que llega desganado, frustrado, cansado. El dar un pequeño espacio de yo desconectarme de lo que estoy haciendo, estar en una red social, estar viendo la televisión y voltear a escuchar a esa persona, cómo se sintió, cómo gestó su día a día, va a dar un espacio de confort, un espacio de reflexión, un espacio en el cual pues vamos, esta red de apoyo que ya existe, le vamos dando un mantenimiento. El que dos personas sean amigos, el que dos personas se entiendan, no implica que se van a entender siempre y no implica que siempre van a ser amigos o amigas. Las redes de apoyo deben de ser cuidadas de una forma en la cual podemos cuidar estas redes de apoyo, que pueden ser consanguíneas como una familia o pueden ser por elección como nuestros grupos de amigos. Se puede cuidar por medio de la escucha activa, en la cual entendemos qué es lo que le está atravesando a esta persona, que ya gestamos este pequeño espacio de diálogo. Eso sería un nivel micro. ¿Cómo la escucha activa nos puede incidir? En un sistema un poquito más grande, vamos generando, lo podemos pensar en familias, lo podemos pensar en trabajo, lo podemos pensar en comunidades, por ejemplo, en estas comunidades académicas o escolares, universitarias que nos acompañan, podríamos generar espacios en los cuales sepamos qué es lo que le está pasando a las otras personas que compartimos los mismos espacios, las mismas espacialidades y ver si yo puedo ser partícipe de construir el bienestar. Las lógicas que antes existían en torno a la construcción del bienestar, a la construcción de una salud mental, eran lógicas de cuidado institucionales de está la autoridad, está el Estado,
se genera una serie de políticas, se genera una serie de estrategias para cuidar al individuo que se encuentra hasta el final de toda esta organización. Estos lógicas las hacen muy distantes entre las autoridades o los ejercicios de autoridad y los diferentes individuos. La nueva forma en la que podemos, o más bien como recomendación deberíamos de pensar el bienestar, es un bienestar en comunidad. La comunidad de forma colaborativa, de forma dialéctica, vamos construyendo nuestros diferentes espacios de bienestar. Las miradas de la autoridad, del Estado o de las diferentes figuras que ustedes piensen como jerarquías organizacionales, pues solo alcanzan a ver pequeñas mirillas de lo que se encuentra hasta el final del sistema. Las personas que entendemos cómo están nuestros sistemas, qué es lo que nos está atravesando actualmente nuestros sistemas, pues somos las personas que habitamos ese sistema. Entonces, la responsabilidad compartida o este bienestar compartido de forma colectiva pues se va construyendo a partir del diálogo. No podemos tener sociedades de bienestar si no hay un diálogo que previamente mantenga esas sociedades de bienestar. Y no solo un diálogo, sino una escucha activa en la cual podamos entender cuáles son los sentires y qué es lo que está atravesando a estas comunidades en las cuales pertenecemos. El diálogo y la escucha activa, pues es la forma en la cual vamos haciendo sociedades de cuidado más robustas. Como un pequeño ejercicio, piensen en sus próximas 24 horas. Hoy es jueves, jueves 5:37 de la tarde. Piensen a mañana, viernes 5:40 de la tarde. ¿Cuántos diálogos activos podría construir y cuántas escuchas activas por la dinámica en la que estoy ya actualmente, por la saturación de redes sociales, por el desgaste que tengo, por la falta de mantenimiento de estos vínculos? ¿Cuántas escuchas activas me voy a perder? ¿Y cuántos discursos me voy a quedar surfeando en la superficialidad? Surfear, el discurso es, hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? También estoy bien. Cada quien sigue su realidad. Surfeamos, simplemente tocamos la superficialidad de la otra persona y no logramos generar un diálogo y una escucha activa. Si hacen ahorita el ejercicio, yo creo que se pueden perder tres, cuatro, si seguimos con la misma sinergia que normalmente tenemos. Lo que podrían pensar es cuántas oportunidades tengo para entender cómo se encuentra mi entorno y si mi entorno está siendo atravesado por los mismos sentires, experiencias, problemáticas que yo estoy atravesando actualmente. Está muy interesante ver justo estos espacios que podemos estar desaprovechando por todo lo que nos está atravesando y cómo poderlos cultivar. Porque al final, si ya identificamos que hay una serie de áreas de oportunidad en nuestro discurso cotidiano, pues cómo podemos nutrir y resolver esas pequeñas áreas de oportunidad, cómo volvemos a estar presentes, cómo esta presencialidad me permite compartir un espacio de vulnerabilidad en donde voy a reflejar o voy a compartir las emociones que sentí, voy a validar las emociones de la persona que está enfrente y que me va a decir lo que está sintiendo y aparte voy a estar en un estado de primera infancia, por así decirlo, que es voy a explorar, voy a conocer, voy a resignificar qué es esa palabra que yo ya obvié y que utilizo en mi cotidianidad y que puede ser que para la otra persona tenga otro sentido o otro momento. También como un ejercicio que pueden hacer ahorita de forma individual es si tuvieran, piensen en 10 personas que les pudieran decir, necesito que me escuches
5 minutos. Solo que me escuches 5 minutos. Te quiero compartir una experiencia, te quiero compartir una molestia que tengo. Em, es fácil pensar en 5 personas que puedan construir o que puedan tener esta escucha activa con nosotros o con nosotras. Si sí pueden pensar en 10 personas, excelente. Han construido en sus diferentes redes de apoyo personas que les puedan corresponder con una escucha activa. Si no han tenido si no les fue tan fácil pensar en estas 10 personas que puedan tener una escucha activa hacia con ustedes, piensen si ustedes están facilitando una escucha activa que se vuelva de forma bidireccional. Si yo no genero una escucha activa para mi entorno, pues es probable que las personas tampoco estén para una escucha activa hacia mi persona. Este pequeño ejercicio de reflexión de esas 10 personas también les puede permitir identificar si esas redes de escucha activa las han alimentado dentro de la familia, en los espacios laborales, en los espacios académicos siendo alumno o alumna, entre compañeros, en algún espacio recreativo practicando algún deporte, haciendo alguna actividad artística. Si esos, en ese espacio, en esas pequeñas comunidades, he construido ahí estos espacios de escucha activa. Los espacios se construyen. Y puede ser que no tengan en todos los espacios una persona de escucha activa. Puede ser que solo lo concentren en uno en el cual sienten mayor confianza o están atravesando las mismas vivencias. Puede ser que atraviesen las mismas vivencias con compañeros o compañeras. Puede ser que no se identifiquen con los compañeros y compañeras que actualmente están, pero que ya buscaron otro espacio en el cual se identifican, por ejemplo, un espacio deportivo, un espacio artístico, un espacio recreativo, y que en ese espacio recreativo estén en esa presencialidad, viviendo el aquí y el ahora, y que hasta previamente lleguen ya con una serie de preguntas oye, me acuerdo que la semana pasada te sentías de tal forma, ¿ya lo resolviste? Oye, ¿ya hablaste con esa persona que me habías mencionado que no habías podido hablar? Oye, me habías comentado que tenías ciertas incomodidades en cierta espacialidad o con ciertos temas, ¿ya lo resolviste? Esta escucha activa cuando ya se va construyendo, cuando es algo que tenemos de forma entrenada, pues también nos va generando este acompañamiento a distancia en el cual en mi momento de pensamiento libre, en mi momento en el que voy en el transporte, me estoy bañando, estoy lavando trastes, cocinando, pues puedo pensar en la otra persona, en cómo lo resolvió, o si yo identifico alguna estrategia o algo que yo le pueda compartir, no como tal resolver la problemática, pero sí poderle compartir una experiencia, pues vamos a poder entablar esa comunicación. La escucha activa, como hemos visto, de forma de resumen, es algo que se construye y se facilita estando aquí en el aquí y ahora, teniendo esta presencialidad física, teniendo esta presencialidad de escucha. Es un acto humano y al ser un acto humano, pues tengo que ser humano enfrente de la otra persona y es validar emociones, reflejar lo que yo estoy sintiendo con lo que me está diciendo, el, el ser humano frente al diálogo. Y la otra es entender o buscar entender qué es lo que esa persona está diciendo conceptualmente, está diciendo con esa emoción. Puede ser que yo no exprese con esa palabra el sentir una emoción y que posiblemente no lo he experimentado. Y en lugar de decir, ah, ok, y seguir en la superficialidad del discurso, pues busco profundizar un poquito más y decir, oye, ¿cómo se vive la indiferencia? Me acabas de decir que te sentías indiferente a los problemas de tu compañero o compañera. ¿Cómo se vive la indiferencia? Creo que no le he sentido.
Y ya la persona te puede decir, mira, lo que hago es que como me molesta la forma en la que me ve o se refiere a mi persona, pues le invisibilizo. Ah, ok, ya entendí que es la indiferencia para ti. Es completamente anular a la otra persona. Oye, ¿por qué la anulas? ¿No has intentado dialogarlo o no has intentado resolver esa problemática? Y la otra persona te puede decir, no, no lo había intentado, creo que no se ha dado el momento o creo que yo no he construido un momento para poderlo dialogar. Que este es el tercer pilar, tener las preguntas para poder explorar en lo que la persona me está diciendo. ¿Y en qué ejes incide? Pues va a incidir en una salud mental mía, de mi entorno, nos va a permitir darle escucha como una herramienta de justicia social a los grupos que menos son escuchados, a los grupos que cuando alzan la voz son invisibilizados por las figuras de autoridad y también nos van a servir como un antídoto a la radicalización de nuestras ideas o de nuestras posturas. Poder escuchar lo que piensan otras generaciones, otras profesiones, otras vivencias, otras cotidianidades, pues nos va a permitir entender que la forma en la cual nosotros estamos viendo la realidad, pues no es la única forma en la cual se puede ver la realidad. Y estas verdades dogmáticas con las cuales nos han educado los diferentes mecanismos de autoridad, pues poderlos cuestionar y poder decidir si nos quedamos con esas verdades o vamos construyendo verdades muchísimo más amplias y más extensas. La escucha activa es una herramienta que se debe de literal también cuidar. ¿Y cómo se cuida? Utilizándola de forma frecuente y no solo esperando que las personas tengan una escucha activa hacia nuestra persona, sino también de nuestra persona hacia las otras personas, ir generando y facilitando estos espacios de escucha activa. Antes se pensaba que solo los especialistas en salud mental tenían que tener escucha activa para los procesos terapéuticos o para poder tener una adherencia entre el usuario y el especialista. La realidad es que es una herramienta que nos atraviesa no solo a las diferentes áreas profesiográficas, sino que también nos debería atravesar como personas cívicas que nos encontramos dentro de ambientes o espacios sociales en los cuales el bienestar es responsabilidad de todas las personas que cohabitamos esos espacios. Entonces veamos la escucha activa como una herramienta que nos va a ayudar a nosotros, que va a ayudar a nuestro entorno y que en un futuro, si la podemos cuidar esa escucha activa, va a ser algo que como bola de nieve va a ir ampliando la forma en la cual estamos viendo nuestra cotidianidad y nos va a ir dotando de mayores y mejores recursos para poder ser mejores humanos en sociedad. De mi parte, eso es todo lo que les traigo para compartir en torno a la escucha activa. Como recomendación, hagan una práctica, sensibilicémonos a nuestro entorno, vamos a hablar de emociones, vivamos las emociones y seamos más humanos, construyendo espacios humanos de cuidado y de bienestar. Muchísimas gracias, doctora Carla, por la invitación del día de hoy. Muchas gracias, Carlos, por esta plática. La verdad estuvo muy interesante todo lo que nos dices. Eh, Esto de surfear me pareció muy interesante, ¿no? De poder llevar pues estas buenas prácticas que nos dices para poder tejer redes y salir adelante, sobre todo en momentos pues, de mucha ansiedad y angustia, ¿no? Creo que es muy importante tener herramientas para poder ir saliendo adelante. Aquí tenemos unas preguntas que te, te, te las voy a ir leyendo. Eduardo te pregunta, ¿considera usted necesario establecer espacios o momentos específicos destinados a la práctica de la escucha activa? Excelente pregunta. Hace, yo creo que unas semanas hubiera dudado en la respuesta. El día de hoy no tengo ninguna duda. Lo he documentado en diferentes espacios. Sí es necesario. Es necesario porque a veces obviamos
que como personas nos vamos a comunicar cuando lo podamos sentir adecuado o necesario, pero la realidad es que a veces obviamos demasiado esta premisa que no llegamos al momento de tener los diálogos. Y a veces es necesario poner pausas a las actividades, a las dinámicas, a los espacios y decir cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, hay que hacer algún ajuste y dar un espacio, quitar estímulos, quitar celulares, quitar todos los elementos que nos atraen la atención y estar volcados en el momento y en el espacio para poder tener una escucha activa. De forma concreta, te diría, sí es necesario establecer y construir estos espacios y momentos. Gracias, gracias. La siguiente pregunta es de María de Lourdes Rosas y te pregunta, ¿cómo podemos fortalecer la práctica de la escucha activa en espacios académicos donde predomina la competencia y el estrés? Excelente pregunta. Em, lo podemos hacer no solo en las lógicas que ya están institucionalizadas, los claustros, los colegios, ya las espacialidades que ya nos dicen con quién debemos de convivir y cómo debemos de convivir. Podemos construir otros espacios, otros talleres, otros recursos en los cuales podamos transversalizar y ver cómo están viviendo otros académicos y académicas la misma vivencia o la misma forma en la cual estamos vinculándonos con la universidad. A veces como entidades nos viciamos en ciertas lógicas, en ciertas competencias. Hay entidades que compiten más por grados, hay entidades que compiten más por publicaciones, hay entidades que compiten por todo. Y de repente el ver cómo está cohabitando otra persona y entender el que en algunas ocasiones estas competencias ni siquiera las decidimos, que es lo que yo les decía de verdades. Nos vendieron la verdad de que tenemos que tener un postdoctorado, nos vendieron la verdad de que tenemos que tener tantas publicaciones, nos vendieron la verdad de que tenemos que llegar a tal nombramiento, nos vendieron y cuando lo socializamos y lo cuestionamos, encontramos personas que se encuentran habitando de forma muy cómoda diferentes niveles de esto que nos enseñaron como una verdad horizontal, capitalista, expansiva. Entonces, fortalecer la plática y la escucha a veces es saliendo de los espacios que nos dijeron que esos son los espacios con quien tener un diálogo e ir a otras espacialidades. Involucra tiempo, sí, pero nos permite ir ampliando nuestros campos de entendimiento y disminuyendo y entendiendo por qué creemos que la competencia es la única estrategia. Claro, claro, es que a lo mejor lo que está mal, pero no a lo mejor, pues ya se ha hablado un poco de esto, es este modelo en el que estamos inmersos y que siempre es de una competencia pues exhaustiva, ¿no? Mostrando muchas situaciones de capacitismo para pues poder a veces hasta seguir en un empleo o conseguir alguno o alguna distinción, ¿no? Y eso ya a veces te pone pues al tope de tus, pues de los horarios en los que puedes trabajar, ¿no? Gerardo Gael también te pregunta, reflexionando sobre lo que mencionas acerca de la escucha activa, ¿qué estrategias o consejos podemos aplicar en interacciones cotidianas, como cuando alguien nos pregunta cómo estás o cómo te fue, para evitar respuestas automáticas como bien gracias? ¿Y cómo podemos dar mayor profundidad y autenticidad a estas conversaciones y al mismo tiempo responder con verdadero interés cuando la otra persona nos contesta de manera superficial? Hace poco viví tu pregunta en el pasillo. Hay un colega que me cae muy bien, que no sé cómo brincamos porque es poco probable que yo pregunte él cómo te sientes, cómo estás. Porque cuando yo pregunto un cómo estás, me gusta tener la espacialidad o el tiempo para escuchar genuinamente en cómo estás. Y le pregunté cómo estás y me dijo bien. Y le dije genuinamente bien. Me dijo no. No, pero yo te respondí bien de forma automática. Tan solo cuestionar la forma automática en la que responden las otras personas ya es un proceso de escucha activa y le permite a la otra persona reflexionar si ese bien gracias es un automatismo o si genuinamente se encuentra en un bien gracias.
La otra es irlo experimentando, el decirle a una persona, pues no me siento tan bien. Y lo interesante es que la otra persona, como está acostumbrada a este sorfeo del discurso, va a ser como un, oye, ¿qué digo cuando alguien me dice no me siento tan bien? Piensen ustedes, si de forma general alguien a la que están o están acostumbrados a decirle que le responda, perdón, que se sienten bien y llega un momento que les dice no me siento bien, nos sentimos capaces de poder escuchar que alguien no se siente bien. Entonces aquí la recomendación es literal experimentar, experimentar para habilitarnos en cómo expresar lo que sentimos y también poder escuchar que hay personas que no se van a sentir de todo bien. Hay que preguntar. Ok, muchas gracias. Rodrigo André de Queer te pregunta qué ejercicios propones para explorar nuestras emociones y en el caso en el que, como mencionas, por distintas cuestiones, no nos desarrollamos tanto en el aspecto de saber explicar bien lo que uno siente. Hay diferentes estrategias. Una puede ser identificar en dónde lo estoy sintiendo. Creo que esto me molesta y lo siento solo en la cabeza. Creo que esto que me molesta lo estoy sintiendo en el estómago. Y no solo me está molestando en el estómago, ya sentí cómo me revolvió el estómago. Entonces, poderle dar algunos elementos físicamente en donde estoy sintiendo la emoción, ya nos permite a irle denominando o nombrando lo que involucran esos elementos somáticos a la emoción. ¿Cómo poder utilizar otros recursos? La inteligencia artificial. A veces no tenemos un curso en la primaria, secundaria, bachillerato, universidad que nos diga cómo se sienten las diferentes emociones, cómo se experimentan, pero ahorita con la inteligencia artificial le pueden preguntar, oye, sentí tal, tuve tal sensación, tuve tal respuesta y lo que quería hacer era huir, quería confrontar, quería hacerme bolita. Y la inteligencia artificial es una buena estrategia que nos permite ahorita, una buena herramienta que nos permite ahorita ir ampliando conceptualmente las emociones. La otra, literalmente, es explorar, literal, una googleada, cuántas emociones existen. Y de repente ver que hay emociones que yo ni siquiera sabía que eran emociones. Y empezarnos a cuestionar cuándo pude haber sentido esta emoción o bajo qué experiencias puede ser que en un futuro sienta esta emoción y empezar a tener un aprendizaje autogestivo de las emociones. Es algo que nos falta como instituciones, facilitar un aprendizaje de emociones. Sí, creo que a todos nos falta y más en áreas científicas. Creo que muchos no sabemos cómo expresarlo de manera correcta y también creo que es una parte de la normalización en estas áreas de no expresar lo que sentimos porque pareciera que eso demerita nuestro trabajo Ujú. como académicos o estudiantes, ¿no? O sea, porque estamos expresando una emoción. Y Alejandro Rivera Zavala te pregunta, ¿cómo aplicar la escucha activa con personas que son reactivas ante los cuestionamientos y la exploración, ya sea porque están pasando por una depresión, etcétera? Muchísimas gracias. Eh, cambiar la forma en la que estamos cuestionando. En lugar de hacer un cuestionamiento directo, poder ir al margen de, y cómo, me acabas de decir que sientes mucha molestia. ¿Cómo molestia? Perdón que no te entienda, pero quiero profundizar en lo que tú estás sintiendo para poderte entender en el contexto. O sea, si en lugar de que la persona sienta que tus preguntas es una forma de confrontación, utilizar lo mismo que la persona te dijo previamente para poder buscar aclarar lo que está sintiendo la persona. Es pausar un poco nuestra pregunta y decir, ¿esta pregunta está confrontando a la persona con lo que está viviendo o está confrontando la persona y pareciera que yo estoy invalidando su sentir? Si es así, reformular pregunta. Oye, genuinamente no entendí por qué eso te molesta, pero no te lo pregunto no para entender por qué eso te genera una emoción, sino para entender
por qué eso detona ese tipo de emoción, porque en mi experiencia detona otras, pero me gustaría entender por qué a ti te genera esa contingencia o no lo había pensado. ¿Me podrías explicar cómo lo viviste o cómo lo has entendido en otros espacios? O sea, buscar otros recursos para preguntar al margen y no ser algo tan directo. Porque a veces, justo cuando una persona está atravesando algún momento, por ejemplo, de depresión, algunas preguntas directas podrían ser dolientes. Si acaba de fallecer mi animal de compañía y alguien me dice, ¿a poco te duele porque ya no está Laika? Pues es una pregunta que me confronta porque yo digo, obvio que me duele. ¿Por qué me haces una pregunta que para mí sería tan obvia y poco sensible y tal? Esa no sería una pregunta adecuada, sin utilizar otros recursos alrededor para poder explorar el, oye, escuché que falleció Laika, ¿cómo te estás sintiendo ahorita? Entiendo que puede ser un proceso doloroso. ¿Qué estás sintiendo ahorita? Buscar otros mecanismos. Tampoco nos dan clases de eso y es algo que tenemos que ir poniendo en práctica. Y si vemos que hacemos sentir mal a la otra persona, también es válido preguntarle, oye, mi pregunta te hizo sentir incómodo, incómoda. Todo eso es escucha activa. Ok, pues muchas gracias, Carlos. Creo que tenemos mucho que poner en práctica y tal vez tomar varios cursos para poder, pues poder aplicar todas estas herramientas, estas técnicas para poder justamente pues mostrar una empatía totalmente genuina, ¿no? Y decir desde dónde estamos cuestionando y preguntando para poder entender al otro. Eh, a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el mío propio, te doy las gracias por esta ponencia. Nos dejas muchas interrogantes hacia nosotros mismos y también para hacernos en colectivo. Gracias a la audiencia que estuvo presente en todos estos eventos de la Semana por los Cuidados. Y pues nada más me resta invitarlos a nuestro siguiente magno evento, que es la Semana por la No Violencia, del 24 al 28 de noviembre de este año, y nos estaremos viendo otra vez por este canal de la Comisión de Equidad. Muchas gracias, gracias Carlos, y gracias a todos, gracias a los servicios sociales que hacen posible estas transmisiones, y gracias a toda la comunidad universitaria por seguir apoyando para alcanzar la igualdad sustantiva en nuestra universidad. Gracias.